En el último video del Evangelio de Juan, nosotros dimos la conclusión del capítulo 5. Hablamos de todas las temáticas que comportaban todo ese arco argumental. Hablamos acerca de la sanidad de este paralítico, donde Jesús fue y habló a los 3 tribunales de los ancianos. Vimos la temática del Barnashá, del Hijo del Hombre. Hablamos acerca de que Jesús se presenta a los judíos como el tetragrama, como aquel de quien habló Moisés. Entonces, en este video vamos a comenzar el capítulo 6. Ahora, peculiarmente, curiosamente, Juan hace un salto temporal, hace un salto bastante amplio. ¿Por qué? Porque si en el capítulo 5 vemos que ya había pasado la Pascua y que la fiesta en la cual se habla era el Pentecostés, lo dije la vez pasada. Entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 6 vemos que el mismo Juan comienza a decir que estaba cerca la Pascua de los judíos. O sea, prácticamente había pasado un año, 10 meses específicamente. O sea, prácticamente dejó de lado muchas cosas, quizás muchas temáticas que habrán abordado los otros evangelistas. Pero aquí hay un salto temporal bastante amplio. Ahora, esta temática de este capítulo comienza con Jesús que estaba en la orilla de un lago. ¿Cuál es este lago? El lago de Galilea, llamado también Tiberíades. Ahora, este lugar es bastante práctico porque narra una posición específica, una posición existente. Los otros discípulos no lo nombran Tiberíades, lo nombran el mar de Galilea, algunos lo nombran el mar de Betsaida, el otro sencillamente al otro lado del lago. Ahora, ¿por qué Juan lo llama Tiberíades? Es porque prácticamente esa ciudad es concluida por Herodes después de los sucesos del Evangelio, después de los sucesos de la vida de Jesús. O sea, prácticamente en los tiempos de Jesús, según el comentario Brown, Dodd y Bullman, esa ciudad todavía fue construida después, pero Juan obviamente lo trae a colación para darnos una nota específica del lugar donde sucedieron estos hechos. Otra cosa importante es que no se sabe muy bien por qué la gente en ese momento estaba siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque se podría decir que debido a que se acercaba el tiempo de la Pascua, prácticamente toda la gente, muchas personas estaban yendo a Jerusalén, estaban subiendo a Jerusalén. Pero otra nota, digamos, junto a los textos evangélicos sinópticos, ya había una fama de Jesús. Entonces esta gente se acerca. Es curioso que Juan dice que Jesús subió al monte y que sus discípulos obviamente lo siguieron. Se puede suponer, se puede comprender que Jesús subió a enseñar, pero eso no está declarado, porque Juan no quiere tomar una posición, por decir, rabínica, una posición típica de los maestros de esa época. Sencillamente quiere hacerlo ver y hacérnoslo notar. Curiosamente, digamos, comienza un paralelismo. Este evento tiene un paralelo bastante significativo con Números 11. Y ese, digamos, el mensaje principal que Juan nos quiere hacer ver. Ahora, vayamos por partes, decía el carnicero. Ok, entonces vemos que primero Jesús levanta sus ojos y ve que hay mucha gente. Los discípulos le dicen: Señor, hay mucha gente. ¿Qué vamos a hacer? Jesús le dice para probar a uno de sus discípulos: denle ustedes de comer. El otro discípulo responde: Señor, ni 200 denarios. Nota curiosa, 200 denarios. Un denario era la paga de un día completo.
Prácticamente Felipe está diciendo, Señor, ni siquiera 200 días de trabajo, la cantidad de ese dinero reunido puede servir para darle de comer a esta gente. Y es curioso que esos 200 días son prácticamente un año entero de trabajo. Prácticamente un año entero de dar la vida para dar. O sea, un hombre solo no puede sostener tal cantidad de esfuerzo para darle de comer al mundo, mostrando lo limitado que somos. Y este paralelismo curiosamente lo vemos en Números 11, donde el pueblo de Israel estaban cansados del maná, estaban cansados de la provisión, del pan del cielo que descendía para ellos, estaban cansados. Es curioso, hermanos, los que nos oyen, que el pueblo de Israel recibía este don maravilloso, pero a ellos no les alcanzaba. ¿Cómo estaba el tiempo? ¿Cómo era la situación? Se podía decir litúrgica en los tiempos de Jesús. Era la misma, porque la gente ya estaba cansada. Ellos ya, el templo ya no era el lugar de oración, era el lindo amuleto. Por eso ya no les importaba. El hecho del templo era lo más grandioso que tenía el pueblo de Israel en los tiempos de Salomón, en el tiempo de los reyes. Cuando llegó Esdras, lo reconstruyó. Cuando lo volvió a reconstruir, era hermoso. En ese tiempo era un don maravilloso. Pero ya en ese momento se había vuelto un amuleto. Por eso encontramos ladrones, encontramos cambistas, encontramos una economía que se aprovechaba del templo. Era un amuleto. Prácticamente Juan nos está haciendo ver una vez más la situación litúrgica, la situación religiosa de los judíos. En el tiempo de Moisés, este maná descendía del cielo, y yo creo que si nosotros el día de hoy vemos descender este maná sobre nosotros, creo que no alcanzaría la palabra para glorificar a Dios. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo se habían cansado de eso. Estoy en Números 11. ¿Qué hacen los judíos? Le dicen, queremos carne. Moisés va donde Dios, le dice, Señor, yo no sé qué hacer con este pueblo. Las mismas palabras que usa Felipe, yo no puedo hacer nada. Felipe le dice, Señor, ni siquiera tengo la fuerza, no hay nada con lo que podamos alimentar a estos. Entonces, ¿qué responde? ¿Qué responde Jesús? Que se recuesten, que se junten, que se hagan grupos. Que le dice el Eterno, el tetragrama, que sería el mismo Jesús, a Moisés. ¿Qué le dice? Que vayan y esperen, que yo voy a hacer descender lo que ellos pidieron. Y no va a ser solamente, no los voy a alimentar un día, ni 2 días, ni una semana, un mes entero hasta que lo vomiten. El texto es vomitar. Entonces, Jesús los hace sentar. Traen, el texto en Juan narra, dice que traen 5 panes y 2 peces. Estos 2 peces eran peces, digamos, listos para comer. Eran, se puede decir, kosher. O sea, eran peces buenos para alimentarse. Y estos 5 panes, ¿qué hace Jesús? Jesús toma estos alimentos, los levanta y los bendice. Hace una oración. No voy a decir qué oración, obviamente, porque no me entenderían. Pero hace una oración en la cual agradece el fruto de la tierra. Agradece el pan que sale de la tierra. Y se los da a sus discípulos. Y vemos cómo se alimenta toda la gente. Regresemos a Números. Comienzan a llover codornices, comienzan a caer pum y se llenan a montones. El texto es claro y dice que el que recogió menos recogió como 10 montones. O sea, exceso, una cantidad tremenda. Cuando estas personas en Juan se sacian a tal punto que Jesús le dice, recojan lo que sobró. Recojan lo que sobró, y recogieron 12 cestas.
En el pasado, en el tiempo de Moisés, no solamente sobró, sino que esa gente estaba tan mal habituada, estaban tan glotones, que ese comer y ese tragar de animales, porque el texto es claro, prácticamente provocó mortandad. Vemos en el texto, dice que el Eterno los castigó con mortandad, obviamente, porque se atragantaron con todo lo que comieron. Y en el texto de Juan, en esta primera parte, no nos lo hace ver. No nos lo hace ver, pero así como en Números había una avaricia, algo codicioso por el comer. O sea, los judíos, cuando Dios les hace descender las codornices para que coman, esa gente no pensó ni siquiera un momento, mira, qué milagro tan portentoso. No pensaron en el milagro, no pensaron en la señal que se estaba haciendo. De la misma manera, en este momento, esta gente vieron lo que Jesús hizo. Y el texto dice, quisieron tomarlo y hacerlo rey. Y ahora, tomarlo y hacerlo rey es prácticamente otro pecado más de la gente. Porque primero querían abusar del profeta. Para ellos era profeta, para ellos no era Dios, seamos claros. Quisieron abusar de este don, de esta gracia, solamente para conseguir cosas terrenales. O sea, no solamente no les importó la gran señal, aunque dice que ellos se asombraron por la gran señal, pero en ningún momento se ve que ellos hacen un cambio, un examen de corazón, una teshuvá, una metanoia, sino que siguen en su carnalidad y quieren abusar de Jesús, tomarlo a la fuerza. El texto dice que querían tomarlo a la fuerza. Pero Jesús, ¿qué hace? Se escapa de ellos. Sube al monte. Y el texto termina ahí. Este fragmento. ¿Qué sucede después? En los versículos siguientes, Jesús se encuentra una vez más con ellos. Y así como en Números, deciden ponerle un nombre al lugar donde el Eterno provocó la mortandad por la codicia de las codornices, por la carne. En Juan, Jesús hace una declaración paralela a lo que sucedió en Números 11. Y yo los dejo con esto. Los espero en el próximo video para continuar con el capítulo 6. Que Dios les bendiga, cuídense mucho. Por favor, tomen todas las precauciones para no ser contagiados por esta plaga. Más bien, hablen bien de sus hermanos, bendigan a sus hermanos, oren por sus hermanos, fortalezcan las manos caídas. Si alguien está con temor, con la palabra, profeticen el bien. Pero no profetizar diciendo, ¡ay, Dios va a hacer todo esto! Dios no. Profeticen significa, ve y dale el mensaje para que tomen responsabilidad. Y esto es hablar bien. Esto es bendecir a los hermanos. Cuídense mucho, Dios les bendiga.